Entonces vamos a hacer un taller de repaso de las distribuciones uniforme, continua y la normal, pues que es básicamente la que más concentra ejercicios. Vamos a mirar pues el 47. Veamos de qué trata el 47. Vamos a ver si nos deja mover pues rápidamente. El 40, ya nos estamos acercando. El 47. Eso no lo hicimos ya. Sí, ese ya lo hicimos. Sí, profe, Sí, lo hicimos en el esta repaso clase no pasado. lo hicimos. Sí lo hicimos en la otra clase y el video está. ¿Sí? Ah, profe, qué pena. No, tranquila. Profe, hagamos Entonces, el primero. para que no repitamos pues ese ejercicio, entonces vamos para otro ejercicio. Ese es una Poisson que hay que llevarlo a una normal porque obviamente la cantidad de promedio de 15.000 usuarios por hora ya es un valor muy alto. E inclusive este ejercicio es muy interesante porque no nos preguntan por una hora, sino por 2 horas. Entonces lo primero que tenemos que hacer, estos 15.000, es llevarlos a 2 horas, 30.000 usuarios. Y con eso hacemos las correcciones para calcular estas probabilidades por medio de la normal. Pero bien, ya está grabado, entonces vamos a hacer otro ejercicio. ¿Qué otro número? Profe, el 1. El 1. Así, radical. El 1. Sí, profe. Bien. Vamos a hacerlo. Aunque se puede hacer por tablas, pero lo vamos a hacer como una aproximación a una normal. Dice así. La probabilidad de que un coche sufra un accidente antes de cumplir el año es del 5%. Averiguar la probabilidad de que 240 coches nuevos, a lo máximo 5 accidentes sufran accidentes, 5 coches sufran accidente, perdón. B, por lo menos 18 más sufran un accidente. Y C, entre 18 y 15 coches sufran un accidente. No es una normal. ¿Por qué? Porque nos están hablando de, no nos hablan ni de la media ni de la desviación. Es una binomial. Vamos a hacer un cambio acá al ejercicio para que podamos practicar un poco lo que es una binomial a una normal. Vamos a agregarle acá 2.400 coches. Y la pregunta acá es que sea lo máximo 125, a por lo menos que sean 118. Y acá digamos que entre 118 y 125, para que lo hagamos para practicar de una binomial a una normal. Que una binomial se puede aproximar a una normal cuando n es grande y p es grande. Vamos entonces a hacer ese ejercicio de una binomial a una normal con estos datos. Bien. Vamos entonces a llevar los datos al tablero y vamos a repasar lo que vimos en ese momento. Cómo se pasa de una binomial a una normal. Listo. Vamos a copiarlos y vamos a empezar a repasar. ¿Qué es lo primero que hay que hacer? Ya sabemos que es una binomial. Por esos cambios que le hice, ya no tenemos las tablas disponibles, ¿sí? Ese aumento que le hice de 2.400 coches. ¿Qué vimos?
cuando vamos a pasar una binomial a una normal. Señalamos que lo primero que tenemos que estimar es el promedio con que vamos a trabajar la normal. Y para eso, ¿qué vamos a hacer? Vamos a estimar ese promedio con el valor esperado de la binomial. Recordemos que el valor esperado de la binomial es n por p. En este caso, n serían los 2.400 coches nuevos. ¿Cuál sería P? El 5% de los coches que sufren accidente. O sea que estamos hablando de 0.05. Eso nos da un valor esperado de 120 coches accidentados. Coches accidentados. Ya tenemos el valor de mu. Nuestro valor de mu va a ser 120 cuando vamos a buscar en la normal. Bien, lo segundo que dijimos, hay que estimar la desviación estándar o desviación típica. Para eso señalamos en su momento que había que encontrar primero la varianza de la binomial. Recordemos que la varianza de la binomial es n por p por 1 menos p. Acá es 2.400 por 0.05 por 1 menos 0.05. Eso nos da 114. Pero esa es la varianza. Necesitamos en la desviación. Entonces simplemente recordemos que la desviación es la raíz cuadrada de la varianza. Aquí acá le tenemos que sacar raíz cuadrada a 114. Y eso nos da raíz de 114. Vamos a trabajar con, eso da 10.677. Vamos a trabajar aproximadamente con 10.7 coches. Entonces ya tenemos el valor de mu, que es 120, y la desviación, que es 10.7. Ahora sí, vamos directamente a las preguntas. La pregunta A nos dice que la probabilidad de que a lo máximo ...125 coches sufren accidentes. Ya sabemos que la palabra a lo máximo, ¿con qué término matemático lo asociamos? Menor o igual. Menor o igual. Muy bien. Listo. Entonces acá es donde viene y repasamos lo que vimos. Como estamos pasando de una binomial a una normal, hay que hacer la corrección. Entonces, recordemos que hay que hacer la corrección. Se llama corrección por continuidad. ¿Se acuerdan en este caso qué hay que hacerle a 125? Tenemos dos opciones.
o se le suma o se le resta. Punto 5. En este caso, a ese 125, ¿qué nos decía el caso de corrección? A ver, ¿quién se acuerda? Estamos repasando. La idea es que ustedes sepan. Se le suma. Muy bien, se le suma. Se le suma. ¿Cómo lo quieren hacer? ¿Tabla física o la tabla de Excel? Profe, con la física. Con la física. Muy bien. Entonces, si vamos a hacerlo con la tabla física, tenemos que hacer la segunda parte, que es estandarizar. Entonces, vamos a estandarizar el valor de 125.5 en el otro tablero. Entonces, listo, vamos a estandarizar. Entonces, vamos a estandarizar, copio lo que tenemos acá y vamos a, entonces, estandarizamos. Recuerden que estandarizar es al valor de X, le restamos el valor esperado o el valor de mu y lo dividimos sobre la desviación. Tenemos 125.5. Recuerden que el valor con que vamos a trabajar mu es 120. Entonces le restamos los 120 y lo dividimos sobre la desviación que nos dio 10.7. Estandarizamos. ¿Y saben qué me faltó cargar a mí? La tabla. Listo. 125.5 menos 120. Recuerden que primero tienen que hacer la diferencia y después si dividimos 10.7. Eso nos da 0.51. Recuerden que eso da exactamente, esto da 0.5140. Pero dijimos que en la tabla física acostumbrémonos a trabajar con 2 decimales nomás. Bien. Si alguien tiene por ahí la tabla física, yo también la tengo, pero no abrí. ¿Sí? La tabla física pueden buscar esa probabilidad. Yo la voy a abrir mientras alguien puede estar teniendo la tabla. O primero hacemos este en Excel. Ya sabemos que es 0.51. Yo Profe, ya la busco. 0.51. La respuesta tiene que estar por los lados de 0.6950. O sea, un 69.50. Esto es el resultado de la tabla física. Bien, yo voy a aprovechar y voy a abrir por acá la tabla física. Para los otros ejercicios. Me demoro un segundito. Profe, Señora. para el examen, para hacer pues el procedimiento manual, ¿se debe hacer la estandarización o se puede usar las tablas de Excel? Puede utilizar la tabla de Excel. Ah, bueno, profe. Listo. Profe, ¿y en la tabla de Excel cómo se buscaría? Muy bien, en la tabla del computador ya lo vamos a mirar. Listo. Vamos a mirar pues la tabla del computador. Entonces vamos para el computador. ¿Cómo lo haría? Eso es muy importante. Vamos a repasar esa parte. Vamos, que ese sí lo tengo abierto. Distribución normal. Ojo, lo hacemos acá.
simplemente ingresamos. ¿Cuál es la media? 120. ¿Cuál es la desviación? 10.7. ¿Cuál es el valor corregido que vamos a trabajar? 125.5. Y ahí está. En el computador la respuesta nos da .6964, porque ojo, el computador sí trabaja con todos los decimales, ¿sí? O sea que él calcula punto 51, 40, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces por eso es que nos da un poco más en este caso nos da un poco más el computador que la tabla física. Espero ya mostrarles las tablas físicas. Y listo. Ya tengo la tabla física. Vamos a mirarla pues. Ya la podemos mirar. Entonces, la tabla física. Vamos acá. Espero que estén viendo la tabla física acá. ¿Esto por qué está tan pequeñito? No sé por qué. Listo. Me voy a meter acá al correo. Punto 51. Está a este lado, al lado derecho. No sé si lo alcanzan a ver porque está muy pequeño. Pero ahí se los amplié. Punto 51. Ahí está el 69.50, que fue el valor que copiamos. ¿Sí? ¿Me están viendo el valor, chicos? Sí, Sí, profe. profe. Listo, pues. Muy bien. Ahí lo hicimos por los dos caminos. Con la tabla de Excel y con la tabla física. Sigamos pues entonces con la otra pregunta que nos está haciendo el ejercicio. Veamos el caso B. ¿Qué nos dice B? Por lo menos 118 más. O sea que nos están diciendo por lo menos 118. Recordemos que el por lo menos lo asociamos con ¿qué signo matemático? Mayor o igual. Bien, en este caso, ¿qué nos decía la corrección? ¿Qué nos señalaba la corrección? La corrección nos decía, se va a sacar por complemento primero que todo. Segundo, a ese valor de 118, usted le va a restar 0.5. O sea que 117.5. Si yo le resto 0.5 a 118, me da 117. Bien, vamos a hacerlo aprovechando que tenemos la tabla, ¿sí? Física. Vamos a estandarizar. Entonces, estandarizamos 117.5. Le resto 120 y lo divido sobre 10.7. Bien, recuerden una cosa que a veces se les olvida a muchos, el 1. Se concentran tanto en esta parte que se les olvida que existe el 1. Bien, veamos cuánto nos da el valor estandarizado. 117.5 menos 120 sobre 10.7. Eso con dos decimales. Menos 0.23. Vamos a buscar en la tabla física a menos 0.23. Recuerden que en la tabla física ya sabemos que esto está en la página de los negativos.
Estos dos primeros valores nos dan la fila. Y recuerden que este último valor nos da la columna. Estamos repasando todos los conceptos. Entonces vamos a ir a la tabla física. Tabla física. Estamos viendo menos punto 23. Recuerden que la columna 3 es la cuarta para que cuando lleguemos al valor sepamos que es la cuarta. Ay, pero ¿qué pasó acá? ¿Yo qué hice acá? Bien. Entonces amplió un poco. Menos punto 23. Casi llegando al final. Recuerden que es la cuarta columna. En este caso estamos hablando de este valor de punto 4090. Entonces listo. Vamos y reemplazamos. Punto 4090. Punto 4090. Y esto nos da que la probabilidad es 1 menos punto 4090. Estamos hablando de un 59.10% aproximadamente. Recordemos un dato importante, que estas probabilidades son aproximadas. Bien, y vamos a mirar la última pregunta, la pregunta C. Entre 118 y 125 coches. Vamos a mirar este caso, cómo se corrige. Vayan revisando cómo se corrigen, a ver, para que me ayuden. Estamos haciendo la pregunta C, que nos dice entre 118 y 125 coches. Ay, yo estoy escribiendo un número. 125 coches. Vimos que este es entre 118, es 118 menor o igual. Y los coches menor o igual a 125. Bien, ¿cómo se corrige este caso? A ver quién se acuerda. ¿Qué le hacemos al mayor? Profe, al mayor se le suma 0.5 Se le suma y al puntos. menor se le resta 0.5. Muy bien. Esa es lo correcto. 125.5. Y a este, al menor, recuerden que se le resta 0.5. Entonces queda 117.5. Lo vamos a hacer por medio de la tabla de Excel. Porque ya inclusive tenemos parte resuelta ahí. Vamos para el archivo de Excel. Entonces, ya tenemos el valor de 120, valor de 10.7. Ya tenemos el valor de 125, entonces apuntemos esa probabilidad, es 0.6964. Y el otro, 117.5, nos da 0.4076. Listo, si quiere copiamos esto en la presentación, porque ya estamos acabando el ejercicio. Nos lo llevamos.
Listo. Entonces tenemos la de 125.6964. La de .4076. Perdón, la de 117.5. .4076. Eso nos da en porcentaje un 28.88%. Aproximadamente. ¿Listo? Profe, ¿Listo este uno? profe, Sí. profe. Por Señora. ejemplo, donde dijera exactamente cómo se haría. Bien. Que nos hubieran dicho la ñapa, pues. Que nos dicen que exactamente 130 vehículos o 130 coches. Bien, no le pongo igual porque yo sé que eso es igual. 130 coches. Choques también porque son carros accidentados. Muy bien. Que sean exactamente 130 coches. ¿Qué choques? No. Exactamente 130 coches es la probabilidad de que sea igual a 130. Bien. ¿Cómo se corrige este caso? A ver, de repaso, ustedes, ¿cómo se corrige este caso? Hoy estoy como enredado con el coco. A ver, ¿cómo se corrige? ¿Qué hay que hacer para la corrección? Profe, en ese se le restaría, se le sumaría 0.5 a 130 y se le resta, pues el valor de 130 menos 0.5 también. Entonces, la corrección nos dice que se le suma 0.5 y se le resta la probabilidad del 130 restado 0.5, o sea que es la probabilidad, en este caso, de 130.5 menos la probabilidad de 129.5. Esa es la corrección. Vamos a hacerlo también con la ayuda de Excel, que la idea de esta parte operativa nos salga más rápido. Listo. Entonces tenemos 130.5 y 129.5. ¿Sí? Lo vamos a llevar esos datos para que nos ayuden a terminarlo de resolver. Copiamos y lo llevamos a nuestro tablero. Dejémoslos y dejémoslo acá. Listo, entonces reemplazamos. ¿Cuál es la probabilidad de 130.5? 0.8368. ¿Cuál es la probabilidad de 129.5? 0.8127. ¿Cuánto nos da esta probabilidad en porcentaje? Aproximadamente nos da 2.41%. O sea, la probabilidad de que hayan exactamente 130 coches accidentados sería del 2.41%. ¿Listo? Muy bien. Listo. Ya acabamos este uno. Otro ejercicio. Profe, el 38. El El 103. 38. El 38. ¿Y quién está antojado? Otro. Yo, el 103. El 103. Sí. Y ese está bueno. Vamos a hacer el 38 y después el 103. Ese Listo. 103 va a estar bueno. Eso lo tengo como dentro de los interesantes. Muy bien. Vamos a hacer el 38. A ver qué nos invita el 38.
Bien, el 38 lo vamos a plantear, no lo vamos a resolver porque obviamente es un poco largo, pero la idea es cómo lo resolvemos, cómo lo planteamos, por dónde nos vamos. Dice así, una empresa de transporte por carretera descubre que el 30% de sus envíos llegan tarde. Si se programan 800 envíos, ¿cuál es la probabilidad de que A, 255 lleguen tarde, B, 272 o más llegan tarde, C, 220 o menos llegan tarde y D, entre 225 y 260 inclusive llegan tarde? Bien, ¿de qué distribución inicialmente estamos hablando? Aparece la palabra promedio. Les voy a copiar otra vez el ejercicio acá. Les aparece la palabra promedio. Desviación les aparece. No, profe. No. ¿Qué palabras aparecen? N. Y la probabilidad. Y P, que es el 30%. O sea que tenemos una binomial que por sus valores hay que trabajarla o aproximarla a una normal. O sea, pues que es el mismo tipo de ejercicio que acabamos de ver. Simplemente vamos a plantear las preguntas. ¿Qué nos están preguntando en la primera? Entonces, esta hay que aproximarlo a una normal. No lo vamos a hacer todo porque es el mismo caso que vimos ahora. Entonces, simplemente vamos a plantear cómo se resuelve. La primera pregunta, 255 lleguen tarde. ¿Qué nos están preguntando ahí? ¿Quién me ayuda? ¿Cómo resolvemos esa? Profe, como la última que acabamos de hacer, pues que sea igual a 255. Exactamente, 255. O sea, es la probabilidad de que sea exactamente 255 envíos que llegan tarde. Pregunta B. 272 o más lleguen tarde. ¿Qué nos están preguntando ahí? De forma matemática. ¿X qué? Menor, mayor, igual. ¿Quién se anima? ¿Quién se anima? ¿272 o más? Esa es otra forma de preguntar mayor o igual a 272, porque usted está diciendo 272 igual a 272 o más. Es otra forma de preguntar por lo menos. Estamos muy acostumbrados por lo menos y cuando nos preguntan así, de pronto nos ponen a pensar. Pregunta C. 220 o menos. Lleguen tarde. Al contrario, nos están diciendo la probabilidad de que sean 220 o menos. O sea que en esto también incluye el menor igual. Y el último, entre 225 y 260, ya sabemos que nos están preguntando la probabilidad de que sea 225 menor o igual a X menor o igual a 260. No vale pues la pena
gastarle tiempo en la operación, porque ya sabemos que hay que pasar de una binomial a una normal. Ah, muy bien, ¿cuánto nos daría el valor de mu en este caso? N por P sería 800 Bien. El valor de mu sería N por P, nos daría 800 por punto 30. Se esperan que lleguen 240 envíos que lleguen tarde, ¿sí? Digamos tardíos, pues. Y la desviación, recuerden que tenemos que primero que calcular la varianza. Nos da N por P por 1 menos P sería 800 por punto 30 por 1 menos punto 30. Y eso nos da una varianza de 168. Pero recuerden que necesitamos la desviación. Y la desviación sería la raíz cuadrada de 168. Casi 13, pero no llega a 13 todavía. 12.96. ¿Listo? Muy bien. Ese era el planteamiento del 38. Vuelvo, repito, no lo vamos a hacer todo porque este es de igual manera que el que hicimos el primero. Vamos a hacer entonces el 103. Vamos a ver qué nos lleva. Profe, después puede hacer el 122. Después eso. Después del 103 hacemos el 122. 103. Vamos que ese sí lo tengo como apuntado como de los de repaso de la última clase. Este tiene que ver con algo de la última clase. 103, ya llegamos. Bien. Muy bien, dice, muy interesante. Suponga que las estaturas de las mujeres en una población siguen la curva normal con una media de 64.3 pulgadas y una desviación estándar de 2.6 pulgadas. Ya sabemos que es una normal. Nos dieron la media y nos dan la desviación estándar. Y nos lo dicen, no queda dudas. La primera pregunta, ¿qué proporción de mujeres tiene una estatura entre 60 y 66 pulgadas? Vamos a llevarnos todo el ejercicio y nos vamos a concentrar en esa primera pregunta. A ver ustedes cómo lo plantearían esa primera pregunta si les hubiera caído este ejercicio. ¿Por qué lado o cómo lo resuelven? Listo. Del enunciado de dos filas, estamos diciendo que la estatura tiene una media de 64.3 pulgadas y una desviación de 2.6 pulgadas. Bien, la primera pregunta. ¿Qué proporción de mujeres tiene estatura entre 60 y 66 pulgadas? ¿Qué nos están preguntando ahí? ¿Cómo resolvemos esa pregunta? Chicas y chicos, ¿cómo resolvemos esa pregunta? ¿Qué proporción?
Cuando a ustedes les preguntan qué proporción, le están preguntando qué porcentaje de mujeres tienen entre 60 y 66 pulgadas. Si nos están preguntando qué proporción, que en otro caso es qué porcentaje, ¿cómo sabemos el porcentaje? Encontrando la probabilidad, porque recuerden que la probabilidad lo último se expresa en porcentaje. O sea que lo que nos están preguntando acá, ¿cuál es la probabilidad de que las mujeres tengan una estatura entre 60 y 66 pulgadas? Recuerden una cosa importante, esta es una normal. Esta no se tiene que corregir porque ahora todo el mundo ve correcciones en todos los ejercicios. No. Como esto es una normal, no hay que corregir. Entonces simplemente es la probabilidad de que tengamos menor o igual a 66 pulgadas menos la probabilidad de que sea menor o igual a 60 pulgadas. Vamos a hacerlo con la tabla de Excel para que nos salga más rápido. 64.3 y 2.6 pulgadas. ¿Sí? Y vamos a averiguar la pregunta entre 60 y 66. Vámonos para la tabla de Excel. Tabla de Excel. Tenemos la media. Dijimos que es 64.3 pulgadas. La desviación 2.6. Nos están preguntando cuál es la de 66 y la de 60. Punto 74, 34, punto 0491 y ya llevamos esas respuestas. No las vamos a copiar porque nos borra el enunciado. Simplemente vamos a reemplazar los valores. Dijimos que la probabilidad que encontramos de 66 en la tabla de Excel, punto 74, 34. Y la de 60 nos daba punto 04, 91. Y esa probabilidad nos da 69.43%. Entonces, si nos preguntan, ¿qué proporciones de mujeres tienen estatura entre 60 y 66 pulgadas? El 69.43% de las mujeres tienen esa estatura. Entonces, el 69.43% de las mujeres tienen estatura entre 60 pulgadas y 66 pulgadas. Listo. Esa es la pregunta A. Lo único simplemente es que nos están utilizando un término que de pronto no estamos habituados y es que ¿qué proporción? Proporción es porcentaje. ¿Qué porcentaje de mujeres tienen estatura entre 60 y 66 pulgadas? Si nos preguntan por porcentajes, ya saben que lo que nos están preguntando es probabilidad. Porque recuerden que las probabilidades a lo último se expresan en porcentaje. Muy bien. Miremos la pregunta B. ¿Qué nos dice la pregunta B?
dice, la estatura de una mujer es 0.5 de desviación estándar mayor a la media. ¿Qué proporción de mujeres miden más que ella? Entonces veamos. La estatura de la mujer que nos estamos refiriendo, nos dicen que es la media más 0.5 la desviación. ¿Qué estatura tiene esa mujer? Entonces reemplacemos. Miren pues que nos están diciendo. La estatura de una mujer es 0.5 de la desviación estándar mayor a la media. O sea, es la media más 0.5 la desviación. Entonces primero vamos a mirar de qué estatura estamos hablando. Recuerde que la media es 64.3 pulgadas más 0.5 por la desviación. La desviación es 2.6 pulgadas. Estamos hablando de una persona que tiene en estatura, en algún momento, porque dicen pues que nosotros nos estiramos y nos recogemos durante el día. Estamos hablando de una mujer que tiene una estatura de 65.6 pulgadas en algún momento del día. Vuelvo, repito, dicen que uno se encoge y se estira durante el día y la noche. Dicen que por la noche nos recogemos, nos encogemos pues. Entonces, si nos encogemos por la noche, quiere decir que por el día nos tenemos que estirar. Muy bien. Nuevamente nos preguntan qué proporciones de mujeres miden más que ella. O sea que simplemente nos están preguntando cuál es la probabilidad de que las mujeres midan más de 65.6 pulgadas. Recuerden que esta probabilidad se saca por complemento. Entonces, esto es 1 menos la probabilidad de que tenga una estatura inferior a 65.6 pulgadas. Vamos a buscar esa probabilidad en la tabla de Excel. 65.6. Busquémosla. 65.6. Eso nos da 69.15. Entonces, vamos y llevamos esa respuesta ya. Y vuelvo, repito, ojo que mucha gente se les olvida el 1. Punto 69.15. A mucha gente como que se concentra tanto en esto que se le olvida después el restar. Entonces nos está diciendo que al restar nos da 30.85%. Entonces, ¿qué proporción de mujeres miden más que ella? Nos están preguntando nuevamente, la palabra proporción es porcentaje, ¿sí? Y porcentaje es probabilidad. Entonces, nos está diciendo que el 30.85% de las mujeres son más altas que esa mujer que mide 65.6 pulgadas, ¿sí? Estaríamos diciendo que el 30.85% de las mujeres superan la estatura de 65.6 pulgadas. Listo. Esa es la pregunta B. Bien. Pregunta C. Vamos a mirar.
¿Qué nos están preguntando ahí? Pregunta C. ¿Cuánto mide una mujer cuya estatura se encuentra en el percentil 90? O sea que nos están preguntando por la estatura. O sea que nos están preguntando por el valor de X. Del percentil 90. Entonces, este sí es una pregunta del último tema que vimos. Entonces, recordemos que el percentil 90, ¿a qué lado está? Chicas, chicos, ¿a qué lado está el percentil 90? A la derecha, profe. Era a la derecha. Recuerde que la media o el valor es acá el valor mu, para ser más exactos. El valor de mu es nada menos que el percentil 50. Porque recordemos una cosa importante, el 50% de las probabilidades están por debajo de la media. El otro 50% está por encima de la media. Nos están preguntando el percentil 90. Está a la derecha. ¿Con qué porcentaje vamos a trabajar? Recuerden, se trabaja siempre con el porcentaje por debajo de las X. ¿Por qué? Porque nuestras tablas están construidas de formas acumuladas, de menor a igual. Entonces el porcentaje es del 90%. O sea que tenemos que calcular el valor de Z de punto 90. ¿Cómo lo quieren? ¿Por tabla física o tabla de Excel? O las dos. Vamos a hacerlo por las dos. Las dos, profe. Bien, ya tenemos el paso 1. ¿Tenemos ubicada la X? Sí. Paso 2. Tenemos que buscar el valor de Z de punto 90. Le pongo todos los ceros porque lo vamos a buscar en la tabla física. Vamos a buscar. Recuerden, este sería en las páginas de los negativos y este estaría en la página de los positivos. O sea que tenemos que irnos directamente a la página de los positivos. Vamos a buscar cuál es el valor más cercano a punto 90. Porque en la tabla física a veces ese valor no aparece directamente. Y siempre se me pierden las tablas acá. Recuerde que está en la tabla de los positivos. Hay que buscar el valor más cercano a punto 90. ¿Alguien ya medio lo ubicó? El valor más cercano a punto 90. ¿Quién me dice cuál es el valor más cercano a punto 90 que encontraron? Los escucho. ¿Quién se anima? Profe, Sí, la del 0.8997. sí, señora. Ese es el valor más cercano, punto 8997. ¿A qué fila corresponde? Fila. 1.2. A la de menos 1, perdón, a la de 1.2. ¿Y a qué columna? 8.
O sea que el valor más cercano, porque vuelvo y repito, hay valores que no los van a encontrar exactos. Lo tienen que buscar en la tabla física el valor más cercano. Entonces, en este caso, el valor más cercano corresponde a la fila del 1.2, columna 8, 1.28. Ese es un dato aproximado, pues. Entonces vamos a hacer el paso 3. Recuerden que X, al final de cuentas, se despeja de la siguiente manera. Es la media más el valor de Z por el valor de la desviación. En este caso, tenemos, ¿cuál es la estatura promedio de las mujeres? 64.3. ¿Cuál fue el valor de Z que encontramos? 1.28. ¿Cuál es el valor de la desviación? 2.6. Por tabla física, estaríamos diciendo que el percentil 90 sería de 67.628. O sea que el 90% de las mujeres, estaríamos diciendo que el 90% de las mujeres tienen una estatura de 67.628 pulgadas o menos. Y únicamente el 10%, porque recuerden que después de este percentil 90 nos queda el 10%, y únicamente el 10% tiene una estatura de 67 puntos, estoy escribiendo como los médicos, perverso, 67.628 pulgadas o más. Vamos a mirarlo cómo se haría en el archivo de Excel. Vamos a mirarlo, que es muy fácil. ¿Cómo se hace en el archivo de Excel? Primero que todo, sí tenemos que tener claro que no se busca acá, se busca donde nos dice valor Z. Ingresamos la media. ¿Qué estatura promedio tienen las mujeres? 64.6.3, perdón. ¿Cuánto es la desviación estándar? 2.6. ¿Qué porcentaje estamos hablando? El percentil 90. Y ahí está el valor. 67.632 sería el dato con la tabla Excel. 67.63. Difiere un poco porque obviamente estamos hablando que en la tabla física estamos trabajando con números aproximados. En la tabla física nos da 67.628. En la Excel nos está dando 67.63 pulgadas. Bien, miren pues que son valores muy cerquitas. Listo. Muy bien, buena pregunta. Se elige aleatorio a una mujer de esa población. ¿Cuál es la probabilidad de que ella mida más de 67 pulgadas? Veamos esa última pregunta que se limita a una probabilidad nuevamente. Entonces volvamos a leer la pregunta. Dice, se elige aleatoriamente una mujer de esa población.
¿cuál es la probabilidad de que ella mida más de 67 pulgadas? Entonces simplemente me están preguntando que cuál es la probabilidad de que la estatura sea mayor de 67 pulgadas. Está claro, ¿cuál es la probabilidad? Y más de 67. Entonces recordemos que este caso se hace por complemento. Y lo vamos a hacer con la ayuda de la tabla. Listo, pero la tabla de Excel. Vámonos para acá. Tabla de Excel. Ojo, tenemos que pasar para acá. 67. Y vemos estos resultados. Ya los podemos copiar. Porque es lo último. Al nuestro Profe, tablero. una pregunta. Sí, todas. Digamos que en una pregunta nos pidan el porcentaje, ¿sí me entiende? O sea, por ejemplo, sería, no sé, el 90% de las mujeres tengan menos estatura. Bien. Pero, ¿qué tipo nos están preguntando? ¿Por la estatura o por la probabilidad? Porque es que, a ver, si nos están diciendo, si nos están preguntando qué porcentaje de mujeres miden menos de... Bien, vamos a mirar pues esa pregunta. Es que vuelvo y repito. Ahorita vamos a hacer una pregunta y vamos a ver si yo hago la pregunta, a ver si más o menos se acomoda tu inquietud. Terminemos este y yo hago la pregunta, ¿sí? Bien, 67. Tenemos el dato, .8505. .8505, la respuesta es 14.95%. Vuelvo, la pregunta, voy a ver si de pronto estoy entendiendo tu pregunta. Si nos dicen, ¿qué porcentaje de mujeres miden menos? Bien, les voy a poner un dato muy importante. Vamos a poner un dato de esos, pues, que para que aprendamos otra cosita nueva del mismo ejercicio. Espere, pues, voy a poner un caso muy extremo. Bien. ¿Qué porcentaje de mujeres miden menos de 55 pulgadas? Caso extremo. Bien, vuelvo y repito. Si nos preguntan por porcentajes, es lo mismo que proporción. Cuando nos preguntan por porcentajes, lo que nos están preguntando es por probabilidad. Entonces, a esa pregunta que nos hacen, ¿qué porcentaje de productos cuestan más de tanto? Ya saben que nos están preguntando cuál es la probabilidad de que un producto cueste más que eso. Bien, vamos a hacer este ejercicio que es muy interesante porque a veces todos los valores no están en las tablas físicas. Ese es el ejercicio, por eso lo estoy haciendo extremo. Menos de 55 pulgadas. Vamos a hacerlo por estandarización. Menos de 55. Si vamos a estandarizar, tenemos que hacer X menos mu sobre la desviación a 55. Le vamos a restar 64.3 y lo vamos a dividir sobre 2.6. Bien, ayúdenme. ¿Cuánto da ese valor de Z? ¿Cuánto da ese valor de Z?
Bien, menos 3.5769. Recuerden que nosotros nos vamos a concentrar en dos decimales. Bien. Vamos a hacerlo en la tabla. Las voy a llevar a la tabla física. Tabla física. Página de los negativos. ¿Y qué sorpresa se llevan ustedes ahí? Aparece menos 3.58. Nuestra tabla llega hasta menos 3.49. Ese es el valor más bajo que tenemos en la tabla física. ¿Sí? Si nosotros vamos a resolver este ejercicio con la tabla física, ya al no tener ese valor, vamos a asumir que ese valor es muy pequeño. Casi, si se puede decir, es cercano a cero. Entonces, ojo, este ejercicio lo hice a propósito para que se den cuenta que no todos los valores están en las tablas físicas. Profe, Señora. y digamos que, por ejemplo, den el porcentaje, pero no den las pulgadas. O sea, que en la pregunta nos den, digamos que un 90%, pero no nos den las pulgadas. Y que nos digan No, que lo como pasa es máximo. ahorita miramos la pregunta, a ver si te entiendo la pregunta, pero no están. Esperen, vamos a terminar este ejercicio y después voy a mirar a ver. Tú los tienes que aclarar bien la pregunta. Bien, este ejercicio, si yo lo voy a hacer por tabla física, tengo que decir que la probabilidad es aproximadamente a 0. ¿Sí? Porque de pronto a 4 decimales no aparece. Vamos a hacerlo con la tabla de Excel. La tabla de Excel, vamos a mirar qué número nos da. 55. Para 55, en la tabla de Excel sí nos da la respuesta, es 0.0002. O sea, realmente nos está hablando que muy poquitas mujeres miden menos del 55 pulgadas. ¿Yo para dónde me fui? Bien, en la tabla física ya sí sabemos que la respuesta sería en la tabla de Excel 0.002. O sea que estamos hablando del 0.02%. O sea, lo que nos está diciendo es una mínima parte de la población humana mide menos de esa estatura. Una mínima parte, pues, o por lo menos en Estados Unidos, porque esto se está refiriendo a Estados Unidos. Ahora sí, ¿cuál es tu pregunta? Barájela y haga la pregunta nuevamente. Profe, o sea, que por ejemplo, es que, veas que por ejemplo, digamos que nos digan que cuál es la probabilidad de que el 90% de las mujeres tengan menos estatura, pero que no nos den las pulgadas o algo así. Por eso, simplemente, no, lo que pasa es que nos deben decir qué estatura, es que ya es otra pregunta muy distinta, porque a usted nos van a preguntar qué porcentaje. Si le preguntan qué porcentaje, le están preguntando por probabilidades. Si le preguntan qué estatura tiene, ¿sí?, el 90% de las mujeres, ojo, están preguntando qué estatura tienen el 90% de las mujeres, no le están preguntando por probabilidades, le están preguntando por el valor de X. Y si le están preguntando qué estatura tiene el 90% de las mujeres, le están preguntando el percentil 90, que ya lo calculamos acá, ¿sí? Entonces, ojo a la pregunta. Usted tiene que tener muy claro, cuando le preguntan por
probabilidades y cuando le preguntan por el valor de X. Aquí estaba muy claro que aquí le preguntaba, ¿qué proporción de mujeres tiene una estatura de 60 a 66 pulgadas? Proporción. Están preguntando probabilidad. ¿Qué proporción de mujeres miden más que ella? Probabilidad. Pero miren la pregunta C. ¿Cuánto mide una mujer cuya estatura se encuentra en el percentil 90? Que el percentil 90 es que el 90% de las mujeres tienen menos de esa estatura. Pero mire que la pregunta es muy clara. ¿Cuánto mide una mujer? O sea que le están preguntando por la estatura, no le están preguntando por la probabilidad. ¿Sí? Y la última acá es cuál es la probabilidad de que ella mida más de 67 pulgadas. Y ahí está muy claro. Probabilidad. Bien. Miremos otro ejercicio. ¿Qué El otro 50, ejercicio han profe. visto? Este es el 103, ¿no? Sí, el 50. El 50. Vámonos para el 50. Profe, y después se puede el 73. El 73. Yo creo que sí. Nos alcanza. De pronto para esos dos más. No más. Yo creo que... Vamos a ver qué sorpresa nos trae el 50. O qué tan largo es el 50. Y el 73. Muy bien. Recuerden que la idea es que en la clase de 10 a 12 vamos a hacer otros ejercicios diferentes a esto y yo les paso la grabación para que les queden más ejercicios de repaso. ¿Sí? 50. Ya nos estamos acercando. Ah, muy bien, muy bueno. Muy bueno porque se le estaba olvidando que tenemos otra distribución. Dice así, durante los últimos 20 años, el amigo Fred ha conducido todos los días para ir a su trabajo. Lo más rápido que ha hecho el viaje ha sido en 63 minutos. Lo máximo que se ha demorado ha sido 110 minutos. Si los tiempos de conducción están distribuidos uniformemente, ya nos dieron la distribución, qué tan queridos. ¿Cuál es el tiempo promedio que Fred se toma? ¿Y cuál es la probabilidad de que se tomen menos de 1.5 horas? Muy interesante el ejercicio por esa segunda pregunta. Primero, ¿hay dudas de qué distribución es? ¿Alguien tiene duda? El que tenga duda, vuelva a leer bien. ¿De qué distribución estamos hablando? Uniforme. Uniforme. ¿Cuáles son las palabras claves de la uniforme? A ver, que se acuerden. El valor mínimo y el valor máximo. ¿Nos lo dieron ahí? Sí. Sí. Nos dicen que el amigo Fred, lo más rápido, quiere decir, si es lo más rápido, quiere decir que ese es el valor mínimo. Nos dicen que lo más rápido que llega al trabajo es en 63 minutos. Y lo más demorado, o lo máximo que se ha demorado, es 110 minutos. Es un uniforme. Recuerden que en un uniforme lo que hay que identificar son las dos palabras claves. El valor mínimo, que es A, y el valor máximo, que es B. ¿Cuál es el tiempo promedio que Fred se toma? Entonces, simplemente en la pregunta A nos están averiguando por el valor esperado. Valor esperado es igual al mismo tiempo promedio. Recordemos la fórmula. Nos decía que es A más B sobre 2. O sea que en este caso es 63 más 110 sobre 2
nos da 173 dividido 2, nos está dando que el tiempo promedio es 86.5 minutos. O sea, que el tiempo promedio del amigo Fred es 86.5 minutos. Muy bien. Pregunta B. ¿Cuál es la probabilidad de que se tome menos de 1.5 horas? La probabilidad de que sea menos de 1.5 horas. Bien. Lo importante de este ejercicio y esta pregunta es que uno no puede revolver horas si estamos trabajando, ¿qué? Minutos. O esto lo convierto en horas o esto lo convierto en minutos. ¿Qué me queda más fácil acá? Simplemente trabajar esto en minutos. ¿Cuántos minutos es 1 hora y media? 90 minutos. 90 minutos. Entonces, este es el detalle que nos recuerda este ejercicio. No se pueden revolver unidades de tiempo, ni de espacio, ni de peso. Tenemos que estar trabajando lo mismo. Entonces, queda más fácil menor de 90 minutos. Pregunta, ¿90 está entre A y B? Para poder aplicar Sí, la profe. fórmula. Sí. Entonces recordemos que la fórmula nos decía que es X menos A sobre B menos A. Entonces en este caso tenemos 90 menos A, que es 63. Y abajo tenemos 110 menos 63. 90 menos 63, 27. Y 110 menos 63, 47. Recuerden siempre que estamos calculando probabilidades. ¿Por qué se los digo? Porque no nos pueden dar negativos ni nos pueden dar mayor que 1. Recuerden siempre ese pequeño detalle. Esto nos da 0.5744, o sea que estamos hablando de un 57.44%. Listo, muy bien. Buena pregunta, porque también tenemos que recordar que dentro del capítulo vimos la uniforme. ¿Qué? Perdón. Profe, una pregunta. En vez, o sea, digamos que en vez de menos dijera más, ¿cómo se haría? ¿Se haría con la suma? Muy bien. No. Bien, pregunta. Si nos dicen que cuál es la probabilidad de que se... Dígame un tiempo. ¿Que se demore más de qué? Más de 2 horas. ¿Más de 2 horas? Fácil. Más de 2 horas. Este está, mamey. 2 horas. Es la probabilidad de que se gaste más de qué? 120 minutos. Muy bien. Lo voy a hacer en la otra página porque no que esto tan apeñuscado. Entonces tenemos que en la gráfica A es 63 minutos, ¿no? Y B 110. Nos están preguntando que cuál es la probabilidad de que se demore más de 2 horas.
que sabemos que es la probabilidad de que sea mayor o igual a 120 minutos. Los mayores, recuerden que se saca por complemento. Entonces, esto es 1 menos la probabilidad de que X sea menor o igual a 120. Entonces, nos va a servir esta pregunta para repaso. ¿Cuánto nos da la probabilidad de X menor o igual a 120? 1, profe. Sí, señora. Muy importante ese detalle. Acuérdese que 120 es mayor que B. Y decíamos que si nos están preguntando por una probabilidad de un valor que es mayor, como en este caso, de 120 mayor que B, esa probabilidad es 1. O sea que la respuesta acá es 1 menos 1, ¿nos da qué? 0. O sea, la probabilidad de que se demore más de 2 horas sería 0. Porque ya sabemos que lo máximo que se ha demorado es ¿cuánto? 110 minutos. Si nos hubieran preguntado, ojo, por un valor que esté acá, que hubiera sido, por decir algo, 100 minutos. 100 minutos. Ahí sí tenemos que decir que es 1 menos la probabilidad de que sea menor que 100. Y 100 si está dentro de los valores. Entonces 100 la tenemos que decir 100 menos 63 sobre 110 menos 63. Bien, eso nos da 100 menos 63 dividido tal, esto nos da 1 menos 0.78, 72, y la respuesta es 1 menos 78, 72, nos da 21.28%. Muy bien. ¿Listo? Vale las ñapas. Nos sirvió el ejercicio para saber que, ojo, si nos piden por un valor que cede a B, la probabilidad menor de ese caso sería 1. Si nos hubieran dicho que cuál es la probabilidad de que se gaste, por decir algo, menos de 57 minutos, como este valor es menor que A, la respuesta en ese caso es 0. Recuerden que esas opciones también existen en la uniforme continua. Si nos preguntan por valores menores que A, esa probabilidad es 0. Y si nos preguntan por valores menores que B, la probabilidad acumulada, mayores que B, perdón, la probabilidad acumulada es 1, como en este caso los 120 minutos. ¿Listo? Muy bien. Vamos para el que nos solicitaron. ¿Se acuerdan? No, profe, acabo de observar y el 73 es igualito a este, así que no hay necesidad. Ah, muy bien. Pues, listo. Profe, entonces Sí, el 47 ya lo hicimos, ¿no? el 47. Vamos a apuntarlo por acá. Yo pues no sé si lo tengo en algún momento desarrollado. Vamos a mirarlo pues. 47. Sí, es el que preguntaron a primera hora. Sí, ya está resuelto en uno de los videos. Ah, listo, profe. Profe, el 10. El 10. Ese 47, háganle chance. Porque parece pues que todo el mundo está pensando en el 47. Ah, muy bien. Resulta si vas diciendo que cuál, el 10. El 10, yo porque estoy mirando el 17. Muy bien. Este está muy bueno.
Bien, este está bueno, está bueno. Listo, vale la pena. El 10, vamos a hacerlo. Se nos olvida, ay, pero ¿por qué me fui por acá? Voy el camino que no es. Bien, vamos a copiarlo. Y listo. Vamos a leerlo pues. 10. Los cocientes intelectuales de 200 estudiantes presentan una media de 103 y una desviación estándar de 4.5. ¿De qué distribución estamos hablando ahí, muchachos y muchachos? Don Alejandro, ¿de qué distribución estamos hablando ahí? Don Alejandro, el bendecido. Don Alejandro, ¿qué le pasó? Bien, chicas, ¿qué distribución hay? Una normal. Una normal. ¿Por qué? Porque nos dieron la media, que es 103. Y la desviación nos dio 4.5. Listo. Muy bien. Esos 200 estudiantes, déjenlo guardado ese datico para ahorita. Bien. Dice, ¿qué número de estudiantes tienen un cociente intelectual superior a 110? Para saber ese número esperado de estudiantes que tienen un coeficiente o un cociente intelectual superior a 110, primero que todo, tenemos que calcular la probabilidad de que el cociente intelectual sea superior a 110. ¡Qué maravilla! Una persona inteligente, pues. Ok, ustedes saben que en coeficientes intelectuales. En estos días me vi en uno de los programas de History Channel, el tipo que se voló de Alcatraz tenía menos un coeficiente de 133. Un genio. Con razón se voló de Alcatraz. Y era un genio interactivo. Con razón se voló de Alcatraz. Tenía una mente brillante. Los compinches no tenían esa mente tan brillante. El hombre se planeó el plan. Y hay una película sobre eso. Muy bien. Primero vamos a averiguar la probabilidad de que sea mayor de 110. Entonces simplemente sabemos que si es mayor, lo sacamos por complemento. Vamos por agilidad, vamos a hacerlo con Excel. Sabemos que la media es de 103 y la desviación es de 4.5. Y necesitamos calcular la probabilidad menor o igual a 110. Vamos a aprovechar que tenemos esa ventaja del archivo de Excel. Vamos a ingresar la media. 103 de coeficiente, 4.5 y 110. Eso nos da una probabilidad de 0.9401. Entonces, vamos a lograr. Entonces, esto es 1 menos la probabilidad que acabamos de ver, que es de 0.941. Y nos dice que la probabilidad es del 5.99%. Muy bien. Ahora viene la parte interesante. ¿Cuántos estudiantes se espera
se espera superen ese puntaje. Recuerden que hemos insistido mucho. ¿Cuál es el valor esperado más utilizado que hemos hecho en estadística? A ver, pues, ¿cuál es el valor esperado más utilizado? Repasemos. ¿Quién me responde a esa pregunta? ¿Cuál es el valor esperado más utilizado en todo lo que hemos visto en estadística? Chicas, chicos, ¿cuál es el valor esperado que más hemos calculado en el transcurso del semestre? Uno que se atreva, pues. O si no, me pego un tiro. Ustedes sí están esperando que me pegue el tiro. Listo. Primero tengo que comprar pistola. Entonces, ¿cuál es el valor esperado, muchachos y muchachas? Chicas. ¿Cuál es el que más hemos calculado? Uy. Silencio sepulcral. Chicos y chicas. El de la binomial. N por P. Entonces, simplemente para eso nos dieron los 200 estudiantes. N acá son los 200 estudiantes. ¿Y cuál es el porcentaje de estudiantes que tienen un coeficiente intelectual mayor de 110? El que acabamos de calcular. 0.0599. O sea que, ¿cuántos estudiantes de esos 200 se esperan tengan ese coeficiente intelectual? 11.98. O sea que estamos hablando, como dicen por ahí, prácticamente 2 estudiantes. Muy bien, esa es la respuesta A. Vamos a hacer la respuesta B, que es lo mismo. Primero calculamos la probabilidad y después el valor esperado. Entonces vamos a responder la pregunta B. ¿Cuál es la pregunta B? Que sea inferior a 99. Entonces vamos a calcular primero cuál es la probabilidad de que tenga un puntaje o un coeficiente inferior a 99. O sea que estamos hablando cuál es la probabilidad de que sea menor o igual a 99. Recuerde que en las normales, menor o menor o igual es lo mismo. ¿Por qué? Porque la probabilidad de que sea exacta es 0. Entonces simplemente vamos para el archivo de Excel que nos ayude a buscar cuál es la probabilidad de que sea menor de 99. Y vemos que el dato es 0.1870. Entonces, esa probabilidad es la que vamos a utilizar para encontrar el número esperado de estudiantes que tienen puntajes inferiores a 99. O sea que la respuesta dijimos que es 0.1870. Entonces, ¿cuántos estudiantes se esperan tengan puntajes menores a 99? Entonces simplemente calculamos el valor esperado. Son los mismos 200 estudiantes multiplicado por esa probabilidad que se vuelve porcentaje, 0.1870. ¿De cuántos estudiantes estamos hablando más o menos?
Estamos hablando de 37.4 estudiantes. O sea que podemos estar hablando aproximadamente de 37. Y la última pregunta es entre 100 y 105. Entonces ya sabemos que vamos a buscar la probabilidad 100 menor o igual a X menor o igual a 105. Recordemos que en estos casos nos dice que la probabilidad de 105 menos la probabilidad de 100. Vamos a mirarlo, obviamente, rápidamente en el archivo de Excel para que nos rinda. Y vamos a reemplazarlo acá, 105 y 100. Y vamos a llevar esos datos a nuestro tablero. A nuestro tablero, copiémoslo. Y ya tenemos acá la probabilidad de 105.6716. La de 100.2525. ¿Cuánto nos da esa diferencia? 0.6716 menos 0.2525 nos da 0.4191. Ahora, entonces, el número de estudiantes. Valor esperado son los 200 multiplicado por 0.4191. Nos está diciendo que aproximadamente son 83.82. Aproximémoslo a 84. 84 estudiantes. ¿Listo? Chicas. Profe, ¿no le da tiempo de hacer otro ejercicio? Por lo menos de plantearlo. El 52, que es una Poisson. 52, que es una Poisson. Ah, pues ya, listo. Vamos a mirar. ¿A qué me voy acá? Listo. De plantearlo por lo menos sí. Porque ya tengo que ir preparándome para otra clase. 52. 52, ¿no? Sí, profe. Esto lo hicimos. Ya ese está hecho en un video, si no estoy mal. Sí. Muy bien. Profe, ¿y si ahí dicen las 52 exactamente? Sí, claro. No, no dice exactamente. En el 52. Y si, por ejemplo, Dijera, por decir algo, pongámoslo así, se registren 650 defectos. Bien, vamos a hacer esta partecita, pues. Tiempo para este, sí. Vamos a hacer pues la pregunta. Este está grabado en algún video, pero entonces vamos a hacerlo pues como para que quede en este. Y vamos a hacer esta pregunta. ¿Sí? ¿Listo? Bien. Entonces, repasemos. Este ejercicio es interesante repasarlo nuevamente. Vamos, es una Poisson, está muy claro, obvio, va muy bien enfocada, pero ¿qué tenemos inconvenientes con esta Poisson? Que tenemos un promedio bastante alto. Bien, nos está diciendo, un proceso de manufactura produce 1.2 defectos, o sea, un promedio de 1.2 defectos
por 100 unidades. Y sigue una distribución Poisson. Aclara pues. ¿Cuál es la probabilidad de que en las siguientes 50.000 unidades se registren 650 defectos? Vamos a hacer este ejercicio que nos queda tiempo, pero así apretadito, pero nos queda tiempo. Ojo. Esto es para 100 unidades. ¿Cuántos defectos se esperan en 50.000 unidades? Entonces tenemos que hacer una regla de 3. Si tenemos un promedio de 1.2 defectos en 100 unidades, en 50.000 unidades, ¿cuál sería su valor esperado? Entonces recuerden que acá tienen que multiplicar 50.000 por 1 por 2 por 1.2 y lo sobre 100. ¿Cuántos defectos se esperan en las 50.000 unidades? 600 defectos. Se esperan en las 50.000 unidades. Bien, pregunta. ¿Tenemos tabla de la Poisson para 600? No. Entonces tenemos que aproximar la Poisson a una normal. Entonces repasemos rápidamente el paso 1. ¿Con qué valor de mu vamos a trabajar? El mismo de la Poisson, 600 defectos. ¿Con qué desviación vamos a trabajar? Recuerden que la varianza en la Poisson es igual a mu, o sea que la varianza son 600. Entonces la desviación, en este caso, es la raíz de 600. Y eso nos da, raíz de 600, nos da 24.49. Vamos a dejarla 24.49. Vamos a aproximarlo a 24.5 para trabajar con menos unidades. Ya tenemos el valor de mu y el valor de la desviación, porque vamos a pasar de una Poisson a una normal. ¿Qué nos están pidiendo en la A? Que se registren 650 defectos, o sea, igual a 650 defectos. Muy bien, entonces tenemos el valor de mu, que es 600, la desviación, que es 24.5, y tenemos que buscar la probabilidad de que sea 650. Vamos a pasar a otra página. Y nos están preguntando la probabilidad de que sea igual a 650. Como estamos pasando de una Poisson a una normal, hay que corregir. ¿Y qué nos dicen estos casos? Nos dice, a 650 le suma 0.5 y le restamos a 650.5 y nos queda 649.5. Bien, vamos, para terminar el ejercicio, vamos a hacerlo con el archivo de Excel. Entonces, vamos al archivo de Excel y recuerden, ¿cuántos defectos en promedio se esperan? 600. ¿Cuál es la desviación? 24.5.
Estamos hablando de 650.5 y de 649.5. Ahí están las probabilidades. Vamos a llevárnoslas para trabajar con ellas. Entonces vamos a trabajar esas probabilidades, vamos a copiarlas y nos las vamos a llevar a nuestro tablero para terminar con este ejercicio. Copiémoslo por acá y ahí tenemos los datos. ¿Cuál es la probabilidad menor o igual a 660, menor de 650.5? Punto 98 04. ¿Cuál es la probabilidad de 649.5? Punto 9783. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que tengamos 650 defectos en esas 50.000 unidades? Obviamente es una probabilidad pequeña, por ser una probabilidad exacta, y es de 0.0021. O sea que eso nos da aproximadamente el 0.21%. ¿Listo? Ahí sí, terminamos con este ejercicio. Bien, lo interesante, ojo, de este ejercicio es que el cambio que tuvimos que hacer de mu de 1.2 defectos en 100 unidades, tuvimos que pasar a las 50.000 unidades a 600 defectos en 50.000 unidades. Por eso, este ejercicio pasó de una Poisson a una normal. ¿Por qué? Porque ya el valor de mu es un valor muy alto. Por eso hicimos toda esa transición de una distribución Poisson a una distribución normal. Y ya vimos el caso de cómo se soluciona corregido una probabilidad igual, que era sumándole 0.5 a ese valor y restándole 0.5. Listo. Muy bien.